Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por este honor de ser la primera entrevistada para hablar sobre neurociencia, así que muy contenta. Sí. Bueno, para quien nos esté viendo hoy, Ana es fisioterapeuta y vamos a hablar hoy un poco de neurociencia del dolor, sobre qué es lo que es, sobre cómo nos puede ayudar a las personas que tienen dolor crónico. Y bueno, pues preséntate un poco, Ana, cuéntanos sobre ti. Pues bueno, soy Ana González y hace 20 años, más de 20 años, que soy fisioterapeuta y no sé si a ti te pasó, pero pasaban muchos pacientes por mis manos que yo no entendía qué le pasaba después de toda una carrera. Entonces, al final decidí formarme en un máster con Rafa Torres, bien conocido aquí en España, de terapia manual. Y al final, bueno, en medio y al final de ese máster, él nombró algo de la educación en neurociencia y es que mi cerebro fue, a ver, ¿esto qué es? Esto me gusta porque no sé, algo me llamó, ¿no? No sabía muy bien el qué. Fue la primera formación de educación en neurociencia y salí de allí diciendo, pues qué tontería, ¿no? Esto de explicarles al paciente que, nada, que esto es el peligro pero poco a poco vas cambiando todas esas creencias y todo eso que pensábamos hasta el día de hoy por toda nuestra formación de fisioterapeutas, ¿no? Y viendo que no es tanto el tejido y que tiene ese, ese peso a la hora del dolor, sobre todo cuando hablamos de dolor crónico, ¿vale? Obviamente existe el dolor agudo, las lesiones, pero hay que entender el cómputo del dolor. Y la verdad es que el 99% de los pacientes que pasan por la clínica, lesión, lesión, lesión no hay, ¿no? Hay dolor y por eso vienen a nosotros, ¿no? Entonces me Claro. dio, bueno, me pasé una época de transformación, eh, una crisis, la verdad, importante en mi vida profesional, pero ya, o sea, como he resurgido, ¿no? Con una mirada súper amplia y, y bueno, un entender a la persona, ¿no? Una empatía, un conocer un poquito su historia global para poder ayudarle de verdad. Claro, al final sí, lo que tú dices. Yo creo que llega un momento en el ámbito de la fisioterapia que decimos, oye, aquí falta algo. Esto no es la única forma que podemos ayudar a las personas o hay algo que se me está escapando porque esta persona no se recupera y está así. Entonces, claro, ya con el paso del tiempo nos acabamos dando cuenta, mediante el estudio y la formación, que no solo el tejido influye en el dolor, sino que hay otros ámbitos, otros factores que nos están influyendo, nos están perjudicando. Y de ahí de que pasemos de un dolor agudo a un dolor crónico. La gente se piensa que el dolor crónico es para siempre. Lo que no entienden es que el dolor crónico es duradero. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos demos cuenta de los factores que nos están influyendo y a partir de ahí, pues, bueno, podamos resolver. Entonces, tú que controlas neurociencia del dolor, cuéntale a las personas que no saben qué es esto, qué es la neurociencia. Pues la educación en neurociencia del dolor básicamente es educación, pedagogía, cosa que no nos enseñan en la carrera, pero que vamos aprendiendo por el camino, ¿verdad? En realidad siempre les hemos educado sin darnos cuenta, ¿no? Les explicamos qué es un esguince, les explicamos qué es una discopatía, le decimos más o menos el pronóstico, ¿no? Que antes contábamos. Y bueno, pues ahora educamos desde otra manera, ¿no? Entendiendo, o sea, lo que hacemos, somos el vector para que el paciente entienda que el dolor no es daño uno dolor uno daño 7 dolor 7. Esto no es así. Y que muchísimo de su dolor seguramente no tenga que ver con el tejido. Entendiendo cómo funciona el organismo y cómo percibimos de manera todas las personas el dolor y con lo que ahora sabemos con la neurociencia de cómo se activa de manera diferente el sistema nervioso cuando hay un dolor crónico, pues cuando el paciente entiende esto y entiende en realidad muchas partes también de la parte psicológica del dolor, ¿no? O sea, el afrontamiento, el miedo a que me duela, el miedo al dolor, el miedo a no saber qué tengo, es que nadie me dice lo que tengo, no tengo solución, ¿no? Las soluciones que me dan son parches. Todo ese proceso eh, que lleva, por desgracia, cualquier paciente con dolor crónico es, yo creo que el 70-80% de su dolor, todo ese proceso de incertidumbre y de miedo, ¿no? Y cuando el paciente va entendiendo esto y vamos calmando porque ve que alguien entiende lo que le ocurre, alguien le puede guiar, no solo en la educación, sino también en hábitos de vida, ¿no? Pues,
mínimo el movimiento, ¿no? Como oficio. Yo no me meto en la nutrición, pero la nutrición también es fundamental, ¿no? O trabajar el cerebro desde la atención plena, ¿no? Entonces, cuando el paciente va haciendo sus pasitos, va cambiando el foco y va calmando y entendiendo, pues todo cambia. Claro. Al final, podríamos resumir un poco de la educación en neurociencia del dolor es explicarle a la persona qué es el dolor y cómo le influye en su cuerpo, en su organismo y qué es lo que está pasando, ¿no? Para que aprenda, pues bueno, a saber que no porque le duela una parte de su cuerpo tiene por qué haber un daño ahí, ¿verdad? Sino que hay muchos otros mecanismos que no se pueden medir del 1 al 10 y que al final nos están influyendo. Entonces, el saber esto, el que las personas estudien o se les eduque en neurociencia del dolor, ¿cómo les puede ayudar? Al propio paciente, Sí, efectivamente, al paciente que le están explicando esto o al paciente que se le dice, oye, necesitas aprender sobre este tipo, ¿en qué le puede beneficiar aprender sobre neurociencia del dolor o que le enseñen? pues hombre, es que les estamos dando las reglas. O sea, van a dejar de depender de los fisios, de la acupuntura, de la medicación, de siempre hablando de dolor sin daño, ¿vale? Que ahí esa es otra, ¿no? ¿Cómo sé si mi dolor tiene daño o no? Bueno, ya eso, ves a un especialista, a un, si puede ser un fisioterapeuta que sepa sobre educación en neurociencia del dolor para que te diga, mira, tu dolor si tiene una lógica y una clínica, ¿no? Pero Claro, claro, cuando tú entiendes las reglas, yo le llamo las reglas del juego. Cuando tú entiendes las reglas del juego, tienes el poder y ya no dependes de nadie más. O sea, es un súper beneficio entender esto. claro. Me gusta mucho eso de las reglas del juego, me lo voy a apuntar. Al final les estás diciendo cómo lidiar con su dolor y sobre todo el que entiendan que no les pasa nada grave, que pueden seguir haciendo ciertas cosas, que a lo mejor ese dolor no depende de que si siguen se van a hacer más daño o no, sino que ese dolor depende, pues que a lo mejor hay una activación del sistema simpático y ha segregado una serie de hormonas o han activado una serie de procesos que le están dando una respuesta. Pero al final, ¿crees que este dolor es un mensaje, es un mensajero que transmite nuestro cuerpo? Totalmente, totalmente, porque, bueno, ya sabes que yo sobre todo trabajo con mujeres con fibromialgia y me metí además con ellas, o sea, a ese perfil, pero cuando empecé, claro, lo del dolor sin daño, hay que estar muy seguro que no hay daño, ¿no? Y entonces dije, bueno, la fibromialgia y la migraña son como las dos etiquetas por excelencia de dolor sin daño, ¿no? Porque me duele aquí, mañana para aquí, y luego aquí, pues un dolor que corre obviamente no es una lesión, ¿no? Así que, claro, efectivamente, Claro. Luego el tema de, también pienso, opinión mía, que aunque no sea dolor crónico y es un dolor agudo, la educación en neurociencia del dolor también les va a ayudar a que ese dolor agudo no se cronifique, ¿verdad? claro, totalmente. Porque, eh, primero porque si va alguien que se lo explica de una manera sin fragilizar, sin amenazar, va a ser menos probable que cronifique, ¿no? Si alguien le lleva por el movimiento, porque sea el propio paciente el que termine de ayudarse a regenerar, porque el cuerpo va a regenerar por sí mismo, ¿vale? Eso está claro. O sea, no hay lesión, que queda aquí claro, no hay lesión que más allá de un año pueda seguir produciendo dolor. Entonces, por mucho que te lesiones, por tengas lo que tengas, ahora mismo si me estás escuchando y dices que la uña sí que tiene daño, bueno, si tienes un dolor de más allá de un año, ya esa activación, esa alarma no tiene sentido, ya no te está avisando de ese daño, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que se mezcla mucho la parte emocional, ¿no? O sea, bueno, ya hay un montón de estudios que, por ejemplo, para ver quién cronifica y quién no después de un accidente de coche o de cualquier tipo de lesión, está habiendo mucho peso los que han tenido experiencias adversas en la infancia y en la adolescencia. Es decir, tienes un sistema nervioso como un poquito más, como con más papeletas, ¿no? Para Así, poder desarrollar un dolor crónico, ¿no? Y no tanto la lesión que sea, porque luego esa es otra, ¿no? Cuando hay estudios que te hacen un mapa de dolor y tienen el mismo mapa de dolor, alguien que tiene un accidente de coche con una latigazo cervical, que las mujeres que han sido, que han sido abusadas, ¿no? Y al final terminan con dolor pélvico en espalda y cuello, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como ves los dos mapas de dolor, dices, son dos causas totalmente diferentes eh, y son el mismo mapa de dolor, ¿no? claro. Puede Yo ser. pienso que realmente
somos las personas y la forma de ser y la personalidad de cada uno quien predisponemos a nuestro organismo a tener más papeletas, como tú dices, una persona perfeccionista, una persona muy controladora, una persona con ese tipo de rasgos, pues creo que tiene más papeletas más que nada porque muchas veces una persona que tiene un exceso de control, si le viene un dolor que no tiene causa ni lógica y no lo puede controlar, eso le va a generar una alteración interna y eso le va a generar una frustración y un estado emocional más alterado que va a avivar el fuego más todavía. Entonces, esta mañana hablando con una paciente le decía, oye, muchas veces no hay que saber gestionar, sino saber prevenir. Oye, si yo prevengo que esto suceda, no tengo por qué gestionar. Y entonces, muchas veces es esa falta de, o ese exceso de control lo que te está a lo mejor perjudicando y esa persona no necesita una herramienta, lo que necesita es aprender a soltar el control, no necesitas gestionar. Entonces, muchas veces se lo oía a un psicólogo muy bueno que se llama Ventura, que decía que vivimos en un país de mucho tratamiento y poca prevención y que, oye, las herramientas están muy bien, pero a veces todo esto se puede resolver tomando decisiones o cambiando nuestros hábitos o cambiando nuestro comportamiento o mejorando diferentes cosas de nuestra personalidad. Así que muy importante eso. Sí, sí. Oye, Ana, de lo que conocemos hasta ahora, lo que nos va diciendo un poco la evidencia científica, porque bueno, sabemos que con el paso del tiempo las cosas evolucionan, nos van dando nuevas herramientas, nuevas teorías. De lo que conocemos hasta ahora, ¿qué es lo que consideras más importante sobre la neurociencia del dolor? ¿Qué Eh, puntos, qué puntos crees que una persona necesita saber sí o sí cuando tiene dolor y se le va a educar en este ámbito? bueno, la regla número uno, y que por mucho que lo digamos y que muchas de mis alumnas lo aprenden de aquí, pero yo siempre digo lo mismo, tú me respondes de aquí porque yo te lo he dicho y me lo has oído, pero lo respondes de aquí, que realmente puede haber dolor sin daño. Puede que sea una redundancia, porque lo acabamos de decir, pero es que si me dices que es lo más importante, o sea, ese es el miura número uno. O sea, el dolor puede existir sin daño y lo repetiré hasta la saciedad, pero realmente lo tienen que integrar, ¿no? Y lo tienen que ver por ellas mismas, ¿no? Claro, Y por decir así como algo un poquito más, que sería interesante de lo que aporta la neurociencia, pues cómo se activa el cerebro, qué partes del cerebro se activan cuando hay un dolor agudo y qué diferentes de partes del cerebro se activa cuando hay un dolor crónico, ¿no? Y cómo el sistema límbico, es decir, por si alguien no lo conoce, la parte de la emoción, es una de las, es la base, ¿no? Es el fumet de la fideuá, aquí en Valencia, es el caldito, ¿no? Es la base, ¿no? Y si me dices cuál de todas las emociones, bueno, porque pueden ser muchas, ¿no? Pero el miedo es como... nuestra kriptonita. Sí, y es que muchas veces está inconsciente y me hace mucha gracia cuando mis alumnas de repente dicen, pues ¿sabes que me he pillado que no me había dado cuenta que no subo escaleras porque me da miedo? Y es que ni se dan cuenta que no las suben, o sea, ni siquiera se dan cuenta que lo evitan, ¿no? Y es como cuántas cosas y actos inconscientes hacemos y todo basado en este modelo interno, sistema de creencias, activación de mi cerebro inconsciente y de ese miedo, ¿no? Siempre Claro, o sea, nuestro organismo busca el placer, ¿no? Y evita lo desagradable, ¿no? Entonces, pues al final en ese evitar el dolor se quedan ese círculo, ¿no? Cuando te pillas, te tienes que pillar, tienes que ser consciente de ello, entonces puedes hacer algo. Mientras tanto, eres secuestrado por tu sistema límbico, tu inconsciente, y ahí vas actuando, pero de una manera muy inconsciente, ¿no? Estás sin querer con la conducta eh, dándole de comer a ese dolor crónico, ¿no? Por mucho que tú crees que lo estás haciendo súper bien, ¿no? Porque, jope, es que me duele, pues no me muevo, ¿no? Es súper lógico. Entonces, esto es un poquito contraintuitivo, ¿no? Yo claro. siempre lo explico un poco como cuando aprendes a esquiar. No sé si te lo he contado alguna vez. ¿Has esquiado? Sí, alguna vez. No, no se me da Y muy bien, pero bueno, me defiendo. bueno, entonces tú me imagino que lo aprendiste de adulto, porque si lo hubieras aprendido de niño no me estarías diciendo esto, Claro. porque como de niño no tenemos miedo, pues no pasa nada. Pero de mayor te dice el monitor, venga, va, ¿no? Te pones los esquís, ahí tú ves la cuesta para abajo, eso va a deslizar y te dice el monitor. Y además, échate el peso hacia adelante, ¿no? Hacia la cuestecita. Y tú dices, ¿seguro? Y dices, sí, sí. Y tú dices, venga, vale, ¿no? Y tu parte consciente dice,
¡Uy! Pero el inconsciente es que no te deja, ¿eh? No te deja. Entonces, claro, como no te deja, pues no controla los esquís y te tiras, te caes, mueres de miedo, hasta que al final, después de las 33.427 veces, dices, Diana, tírate para adelante que te lo está diciendo el monitor, hombre, por favor. Y entonces ya con toda, claro, tienes que sacar desde la conciencia, o sea, es una lucha de la conciencia contra la inconsciencia y dices, que para adelante, ¿no? Y entonces te tiras para adelante y de repente, ¡ah! Controlo los esquís, ¿no? Claro, una Y lucha de la racional con lo emocional, ¿no? claro, y luego siempre digo, bueno, ¿y entonces qué creéis que hice la siguiente vez? ¿No? La siguiente vez ya me eché hacia adelante, ¿no? Pues no. por mucho que lo hagas una vez y lo experimentes una única vez, hay que experimentarlo muchas veces para cambiar esas conexiones, ¿no? Esos engramas cerebrales para que el automatismo por sí solo, ahora sí, después de ya muchos años, cuando tengo miedo esquiando, me echo para adelante, pongo el peso ahí, todo lo que puedo hacia abajo, ¿no? Y ahora sí, mi cerebro entiende que eso es más seguro que echarme hacia atrás, ¿no? Pues Claro, si me muevo, me puede doler o me puede hacer daño, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces el claro. movimiento para el dolor crónico es fundamental. Has dicho una cosa muy importante que es el tema de las nuevas conexiones neuronales, ¿no? Que creemos cuando hacemos algo nuevo. Entonces, al final, la neurociencia del dolor es igual. Al final, el conocimiento nos aporta una visión, una interpretación nueva, ayudándonos a romper unas creencias antiguas, a crear unas nuevas reglas que rijan mi dolor y mi estado. Pero claro, aquí hay un problema y es que nos encontramos con muchas personas que dicen, si es que si yo lo entiendo, si es que yo esto lo conozco y a pesar de que lo sé, pero no lo consigo. Es decir, yo sé que el miedo me bloquea, pero no puedo hacer nada contra ese miedo. O sea, claro, y entonces nosotros les enseñamos pues, que hay que exponerse, que hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. Pero claro, llega un momento en que esta persona dice, es que el miedo me paraliza, no sé cómo hacerlo a pesar de conocer. ¿Cómo te enfrentas ante esto? Bueno, pues al final hay muchos truquitos, ¿no? Primero hay que conocer el caso en concreto, pero así en general, para el que nos esté escuchando, que esté así un poco en ese bucle, eh, primero es hacerlo de forma muy gradual, pero muy gradual. Esto es una de las cosas que más me cuesta con mis alumnas. Cuando nos ponemos con el movimiento, además, que es uno de los talones de Aquiles, eh, claro, se divierten, lo hacen con nosotros en directo, también tenemos el formato grabado, y dicen, uy, pero es que en nivel uno, ¿no? Yo les paso un test y les digo, tú eres nivel uno, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Y se me lleva avanzado. Avanzado es que ya están normalizadas. Entonces, le digo, pues, oye, por el test a ti te sale nivel uno, haz solo el ejercicio del nivel uno. Es que es muy poco. Digo, bueno, pues nada, sigue en tu bucle. La Y autoexigencia. entonces, cuando me hacen caso y realmente hacen la cantidad y la intensidad que les recomendamos, entonces son capaces de salir. Así que la exposición gradual para el miedo, para todas las fobias, ¿no? Siempre es de manera gradual y tan gradual, por si dices, es que yo no puedo hacer, me encuentro casos de, es que no puedo ni levantar 3 veces porque ya me duele. Vale, pues primero, genial, si te pasa esto, porque tú crees que 3 veces de levantar te puede lesionar. O sea, primero reflexiona ahí, ¿no? Entonces, como, ¿es mi tejido el que realmente o sea, se está lesionando? ¿Crees que es posible lesionarse con 3 levantamientos de brazos así sin nada más? No, eso es imposible totalmente. Entonces, es que se te activa el dolor, ¿no? Entonces ya empieza todo tu proceso. Bueno, pues si te pasa esto, puedes trabajarlo desde la imaginación. Imaginería motora. Exacto, imaginería motora. Incluso ahí te puede activar el dolor, pero cuando tú no estás haciendo el movimiento y se activa el dolor, al final, volvemos al primer Miura, consigues cambiar la creencia de que el dolor no te está haciendo daño en el tejido porque no te has movido. No has Claro. movido tu tejido y se activa el dolor. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenéis que ir poco a poco dándoos cuenta que el dolor y el daño no van de la mano. Claro, al final muchas veces esto consiste en hacer ese clic, ¿verdad? Por dentro que diga, joder, es que realmente estoy convencido de que a pesar de que tengo dolor, no tengo por qué tener un daño. Vale, sabemos que si tienes un daño es más fácil que tengas dolor, pero no tiene por qué. Entonces, si yo despierto un dolor simplemente con imaginarlo, aquí esto hay algo que no me cuadra, ¿no? Mi tejido no puede estar influyéndome. Entonces, has dicho una cosa antes muy importante sobre el sistema límbico que al final, bueno, ese dolor emocional, ese dolor físico, ¿no? Que se intenta discriminar, pero que es inviable. ¿Qué papel juega el cerebro en todo esto, Ana?
Repíteme la pregunta un momento. ¿Qué papel juega nuestro cerebro en todo esto del dolor? Por ejemplo, ¿no? Como la neuroimagen, o sea, no estamos hablando de que simplemente con el hecho de imaginar un movimiento me pueda generar un dolor. Estamos hablando también de que el sistema límbico está por ahí entre medias, ¿no? ¿Qué papel juega en el dolor el cerebro? Claro, pues el 100%. O sea, el juego, pero no del dolor, de todo, de lo que hueles, de lo que tocas, o sea, la percepción. O sea, hasta que algo no llega a la parte consciente del cerebro, que, bueno, no se sabe muy bien dónde está, pero en principio anda en la corteza, hasta que no llega a la parte consciente no es nada, ¿vale? Entonces, el dolor, tanto sea agudo como crónico, como estoy imaginando un movimiento y me activa el dolor, todo tipo de dolor, el dolor no te lo puedes imaginar. Siempre que lo sientes, es real porque se está lanzando a tu parte consciente. Por eso, cuando nos operan y nos anestesian, nos pueden abrir en canal y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ahora ya saben que también hay que anestesiar no solo al central, sino al periférico para que realmente no pase nada. Menos mal que ya lo han entendido y así lo hacen. Pero bueno, para que entiendan a lo mejor que no es que se lo estén imaginando y que es igualmente real, hay un ejemplo, ¿no? Que siempre ayuda, que es seguro que alguna vez se te ha metido una canción en la cabeza y que, oye, que aunque tú quieras pararla, no se para. Ahí está, ¿no? Y la estás escuchando. O sea, incluso la puedes hasta bailar, ¿no? Pero realmente no está sonando fuera, ¿no? Está sonando en tu mente. Te lo estás imaginando. Bueno, lo estás percibiendo, punto. Lo estás percibiendo. Que venga del exterior o no es secundario. Todo lo que sentimos, todo lo que percibimos es real. Claro. Sobre todo genera una respuesta en nuestro organismo. O sea, te puedes, simplemente por hecho de estar imaginando esa cancioncita, puedes acabar frustrado y agobiado de no parar de sentirla, ¿no? Claro, no la puedes estar escuchando, no puedes decir de oírla porque está en tu mente. No paras de frustrarte porque eso está ahí y no sale de ti. Al final, claro, no está ocurriendo de manera física, está ocurriendo en nuestra percepción, se está despertando en nuestra consciencia y es lo que tú has dicho. El dolor, al final, se dice que uno no puede tener dolor si no tiene consciencia. Y tengo una compañera fisio que me decía, yo me di cuenta de la importancia del cerebro en el tema del dolor cuando mi madre, que había sufrido dolor toda la vida y se había estado quejando toda la vida, desarrolló una demencia y nunca más se volvió a quejar de dolor. Oye, no es que el dolor no lo estemos inventando, pero tenemos que tener en mente que todo eso, todo ese procesamiento se produce ahí y que depende del procesamiento que nosotros hagamos, podremos tener una respuesta u otra. Entonces, al final, es lo que tú dices, el cerebro juega el papel principal y dependiendo de este de aquí, podremos tener una respuesta u otra. Claro. Y al final, y con este ejemplo viene muy bien, ¿no? O sea, ¿qué hago con una canción? Me frustro, la bailo, ¿no? Podría ser un poco lo mismo con el dolor, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago con el dolor? No quiero sentirlo, me lucho con él. Esa estrategia no va a ningún lado, todo lo contrario. ¿Qué tal si le preguntas esta noche a tu dolor o cuando te aparezca el dolor, ¿de qué me quieres proteger? Porque en Claro, realidad es su función, no nos quiere molestar, no nos quiere jorobar la vida, aunque sin querer lo está haciendo, ¿no? Es nuestra propia mente la que activa la alarma por algo. Entonces, no escucharla, pues no tiene mucho sentido. Imagínate, estás durmiendo, suena la alarma de incendio y dices, no, cállate, que tengo sueño. claro, Pues mejor levántate, ¿vale? Y mira a ver qué hay alrededor, ¿no? Que no claro. sea el tejido. No mires el tejido, no va por ahí la cosa. Si tu dolor es crónico, no va por ahí. Así que mira en tu vida qué cosas te suman, qué cosas te restan, de qué te puede estar avisando ese dolor. Claro, al final, esto es lo que tú estás diciendo, ¿de qué te está avisando? Aquí esto radica en conocer que el dolor te intenta avisar. Pero esto no lo puedes saber si no te lo explica alguien, si no lo estudias. Entonces, al final, esta parte de pedagogía con nuestros pacientes, pues es fundamental, porque les estamos explicando las reglas, lo que tú has dicho. Si yo te estoy diciendo que tu dolor es un mensajero y que es un mecanismo de protección, ahora ya tú puedes coger esta noche y decir, ¿de qué me puedes estar protegiendo? ¿De qué me quieres estar, de qué me estás avisando? Y a partir de ahí cambiar. Es decir, es algo que la gente tiene que entender que involucra a todo el conocimiento en relación al dolor. Y cuando más conozcas sobre el dolor, más puedes lidiar con ello y más puedes entenderlo y solucionarlo. Entonces,
Yo creo que es como construir, aprender neurociencia del dolor, yo creo que es como construir los cimientos por los cuales luego vamos a pisar. Sí, fundamental. O sea, lo que también se ha visto, y mira que amo la educación en neurociencia, pero hay que ser sincero, ¿no? Con todos los espectadores, es que la educación en neurociencia por sí misma no funciona tanto, culpabiliza mucho al paciente, hay que tener mucho cuidado cómo se empieza a trabajar con esto, porque al principio lo contamos de aquella manera con toda nuestra buena intención y bueno, pues hay pacientes que hacemos daño sin querer, ¿no? Así que, pero sí son los cimientos, o sea, es fundamental, son los cimientos, porque aquí empieza, es como, como abrir una puerta. La neurociencia te abre una puerta y ahora, con estas reglas, voy a volver a experimentar el movimiento. Voy a volver a experimentar el mindfulness, por ejemplo, que yo me peleaba con el mindfulness hasta que entendí cómo cerebralmente funciona el mindfulness y entonces ya lo hago a mi manera, no a la manera del método de mindfulness, ¿no? Sino trabajar mi atención plena, ¿no? Pues voy a volver a, no sé, volver a hacer aquellas cosas que realmente son significativas en mi vida, ¿no? A veces aunque haya dolor, o buscando hacerlo en un contexto en el que, en este contexto no me activa el dolor, ¿no? A jugar, a explorar, pero sí, entendiendo. Claro, buenísimo. Oye, Ana, para terminar, ¿qué consejo podríamos dar a aquellas personas que tienen, que 3 tips podríamos decirle a estas personas que tienen dolor crónico en relación a la neurociencia del dolor, ¿vale? ¿Qué les podrías decir respecto a este tema y su dolor crónico? Como sí, una de las muletas, o sea, es un poco recordatorio o resumen de lo que hemos hecho. Movimiento. Pero el movimiento no el que tú quieres hacer y tu cuerpo no te sigue, ¿vale? Que esto es muy habitual. El movimiento escuchando a tu cuerpo de verdad. O sea, cómo le apetece a tu cuerpo moverse, ¿no? Esa es una de las principales. Otra, pues como ya sabemos cómo funciona el sistema de recompensas y que realmente, bueno, que cada uno lo hizo así de una manera, pero yo digo que, o sea, el dolor es todo lo contrario al placer, entonces busca sensaciones placenteras. No busques que no haya dolor, sino busca sensaciones placenteras de otra manera, de 10.000 maneras, como más te apetezca, ¿vale? Puede ser por los sentidos, por tu cuerpo, por actividades que hagas, ¿no? Y, y la tercera que siempre digo es no luches. Si te encuentras en la lucha con cualquiera de las herramientas, incluso que hemos dicho, y de la educación, si te encuentras en la lucha, no estás en el camino. O sea, vuelve a retomar cómo lo podría hacer esto mismo que estoy haciendo, fluyendo, sin luchar, aceptando, no sé. Hay que, luego yo obviamente con mis pacientes concreto, ¿no? Depende, ¿no? Pero así en plan general, si te encuentras en la lucha, fluye. Claro, buenísimo. Pues nada, Ana, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro qué es la neurociencia y cómo puede ayudar esto a las personas que tienen dolor. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros y a ver si aquellas personas que nos puedan haber estado escuchando o nos estén escuchando cogen algunos tips y se ponen a trabajar, se ponen a estudiar y tienen esa mente abierta un poquito más para entender toda esta nueva cultura que viene con neurociencia y otros conceptos. Así que nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Alfonso, a ti, porque ya sabes que me encanta compartir y hablar de esto, que es mi pasión.